te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hoy vamos a ver el capítulo 5 de Juan y el texto que escogimos es el texto de este capítulo 5 que se denomina o hemos denominado como pregunta: ¿sabe quién es Jesús? Y hemos tomado este tema porque consideramos que es un tema supremamente importante. ¿Qué atributos tiene Jesús para ser llamado Dios? ¿Sí? En muchos lugares consideran que Jesús no era Dios, sino un profeta. La razón es que no han leído las Escrituras, pero sí Jesús no fuera Dios, porque entonces permitió que en su vida, durante su vida, lo adoraran. ¿Sí? Vemos que a Jesús lo adoraron sus discípulos, la mujer del alabastro, la mujer samaritana, Pedro. ¿Qué sabían estas personas acerca de Jesús que podamos aprender para poderle dar el lugar que Dios, Cristo, nuestro Redentor, merece? ¿Y cómo adorarlo? Entonces vamos a ir al capítulo 5 del Evangelio de Juan, de los versículos del 37 al 47, que dicen: si yo solo testifico a mi favor, eso lo dice Jesús, nadie está obligado a aceptarlo. Pero hay alguien más que testifica a mi favor y sé que su testimonio acerca de mí es cierto. Ustedes enviaron mensajeros para escuchar a Juan y él dio un testimonio verdadero. Pero yo no necesito que un hombre dé testimonio acerca de mí. Yo solo les digo esto para que ustedes puedan ser salvos. Juan fue como una lámpara encendida que iluminaba al pueblo, y ustedes se alegraron de disfrutar de su luz por un tiempo. Pero yo tengo un testimonio de más valor que el de Juan, y las obras que yo hago son mi testimonio. El Padre me dio estas obras para hacer, y ellas demuestran que Él me envió. Hasta el Padre que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto cómo es Él. El mensaje de mi Padre no vive en ustedes porque no creen en quien Él envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras le darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. No me interesa que ustedes me alaben. Lo que me preocupa es saber que ustedes no aman realmente a Dios. Vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si alguien viene y habla por su propia cuenta, a ese sí lo aceptan. Les gustan alabarse unos a otros, pero no buscan la alabanza de Dios. Entonces, ¿cómo van a creer? No piensen que yo soy el que los va a acusar delante del Padre, pues quien los acuse será Moisés, en el que ustedes tienen puesta su esperanza. Si realmente le creyeran a Moisés, también me creerían a mí. Moisés escribió sobre mí, pero si ustedes no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo digo? Jesús dice, en primer lugar, que él no puede hacer nada por su propia cuenta, es decir, que Jesús no puede hacer nada que no esté escrito de él en la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra que se hizo carne. Así que si Jesús no puede hacer nada que esté en contra de la palabra, porque Él es la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Una característica de Jesús entonces es que Él no puede salirse de su palabra. Así que si usted desea que su oración sea escuchada, debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, Jesús explica a los judíos en estos versículos cómo Juan el Bautista
y Moisés habían hablado de él, y se supone que los judíos reconocían como autoridad tanto a Juan el Bautista como a Moisés. Juan el Bautista pregonaba el Evangelio de Juan, y eso lo podemos encontrar en el capítulo 1, de versículo 15 al 18, que dice: este es el que yo les hablaba, era el que les decía, el que va a venir después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Todos hemos recibido de él muchas bendiciones, porque él está lleno de generoso amor y verdad. Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Fíjese que cuando reconoce que Jesús existía antes que Él, la razón, Jesús existía antes de la creación. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice: antes del comienzo ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios. En el comienzo todo se hizo por aquel que es la palabra, y sin él nada se habría hecho. Sin él nada se habría hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. Ahora, la palabra se hizo carne, es decir, se convirtió en Jesús, pero tanto Moisés como Juan el Bautista y los profetas del Antiguo Testamento reconocen que Jesús es el Mesías, el que iba a venir a salvar el mundo. Génesis 18:18 nos habla cuando se le da la promesa a Abraham. Dice: se convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las demás naciones del mundo encontrarán bendición en él. ¿En qué? En esa nación. Abraham sabía que era necesario que Jesús iba a ser sacrificado como un cordero. En Génesis 22:8 dice: Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron el camino. Era una necesidad que Cristo se comportara como ese cordero de Dios intachable, ¿sí? Y que él realmente fue el que reemplazó a esos corderos. Por eso se llama Jesús, es el cordero que quita el pecado del mundo. El profeta Isaías habló de dos momentos cruciales en la vida de Jesús. Su nacimiento, en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansará la autoridad, y se le han puesto estos nombres: hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno y príncipe que trae la paz. Es decir, que este niño tendría todas las cualidades y sería el único que podría cumplir la palabra. Jesús nunca pecó, Jesús se entregó por nuestros pecados, que es muy diferente. Sobre su muerte, en Isaías 53, el versículo del 7 al 10 dice: lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que los trasquilan. Después de que lo arrestaron y lo condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo, lo enterraron al lado de criminales y en su tumba de ricos, aunque él nunca violentó ni engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Tanto sufrió el Señor que quiso quebrantarlo a ese sometimiento. Y después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, él verá a sus descendientes, alargará su existencia. Es decir, él va a darnos vida eterna. Eso es lo que está diciendo Isaías 53. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús se entregó por amor a nosotros. Fue el sacrificio perfecto para pagar con nuestros pecados. Jesús es 100% Dios, por eso Jesús le decía a los judíos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y eso era lo que les decía Jesús: eso da testimonio de mí. Léanlas bien. Así que como
En estos versículos podemos encontrar que en el Antiguo Testamento podemos encontrarlo en muchos pasajes de la Biblia, pero para ello debemos escudriñar o estudiar las Escrituras. Jesús nos invita a que estudiemos las Escrituras. Un segundo atributo de Jesús es que Jesús nos va a juzgar. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 45 dice: no piensen que yo soy el que los va a acusar delante del Padre, pues quien los acuse será Moisés, en el que ustedes tienen su esperanza puesta. En la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 4, versículo 1, en su primera parte dice Pablo a Timoteo: cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Es decir, que Cristo nos va a juzgar a vivos y a muertos. Jesús nos va a juzgar, así que bien que nos encuentre haciendo lo que nos mandó. Este es el tercer atributo que debemos resaltar de este pasaje. Si obedecemos, somos hijos de luz, es decir, seremos salvos. En el capítulo 5, versículo 34 dice: pero yo no necesito que un hombre dé testimonio acerca de mí. Yo solo les digo esto para que ustedes puedan ser salvos. ¿Qué le estaba diciendo? Pongan su confianza ¿en quién? En mí. ¿En quién? En Cristo. Jesús desea que todos seamos salvos. El problema es que muchos de nosotros a veces queremos más la gloria de los hombres que la gloria de Jesús. A veces la carne nos gana, nos gusta alabarnos unos a otros, pero no buscamos la alabanza que Dios tenga para con nosotros. Y esa alabanza no nos la va a dar físicamente en este momento. Así que, hermanos, ya sabemos que Jesús es Dios. Jesús va a juzgar a vivos y a muertos. Jesús desea que todos reconozcamos que Él es Dios. Sabemos que un día nos va a juzgar y hoy tenemos el poder. Él tiene hoy el poder de darnos esa vida eterna y desea que tengamos esa vida eterna. Él desea que nosotros nos apartemos para Él. Y por eso Él dice hoy: cree en mí. La Biblia dice: cree en mí y tu casa serán salvos. Y hoy es el día, hermanos. Hoy podemos decirle: Señor Jesús, hoy confesamos que usted es Dios. Que Cristo, Jesucristo, Jesús crucificado, o sea, Jesucristo, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y un día va a venir a juzgar a vivos y muertos. Porque la Biblia dice: quédate quieto mientras pongo a tus enemigos debajo de tus pies. Dice el Señor a mi Señor: quédate quieto mientras pongo a tus enemigos por estrado de mis pies. Y estamos esperando que Jesús termine de poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y un día va a regresar. Y qué bueno sea que usted y yo seamos salvos. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que en la cruz tú pagaste por nuestros pecados. Hoy reconocemos tu señorío en nuestra vida. Reconocemos que tú eres Dios, que se hizo hombre por amor a nosotros, pero que en este momento ya volvió a ser Dios y que resucitó, que tú resucitaste. Te adoramos, Señor. Te damos la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.